día de hoy, los que saben, estamos enseñando el Evangelio de Marcos y veremos juntos el capítulo 5 de este Evangelio. Así que si tienes Biblia, te voy a pedir que rápidamente vayas entonces al Evangelio de Marcos y busques conmigo el capítulo 5. Lo que te voy a pedir son varios favores el día de hoy. El primero es que estés bien atento a la Escritura. Si tienes Biblia, no la cierres, o si tienes algún dispositivo móvil, no lo apagues, porque vamos a leer varios versos. Y como tengo que leer 20 versículos, que son los que contienen la historia del día de hoy, lo que voy a hacer es partirlo en 2 o 3 pausas, para juntos poder ir aprendiendo poco a poco. Esto es como un gran platillo de comida que para desgustarlo hay que comerlo de a poquito. Porque si uno se lo come todo junto, le pierde el sabor y combina sabores y se va comiendo cosas y no va distinguiendo lo que va comiendo. Así que en el día de hoy yo necesito que ustedes se hayan tomado un buen café antes de venir y espero que así haya sido. Y si no, igualmente sé que en esta iglesia Dios le habla a muchas personas en sueños. Así que usted se puede dormir tranquilo, estoy seguro que Dios no va a dejar de hablarle. Evangelio de Marcos, capítulo 5. ¿Tienen la Biblia abierta ahí? Bien, perfecto. Para comenzar a leer, vamos a hacerlo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos, capítulo 5, verso 1 al 5 para empezar. Cruzaron el lago hasta llegar a la región de Gerasenos o Gadarenos, dice otra traducción. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros, ya que nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él las destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas gritando y golpeándose con piedras. Los que nos acompañaron el domingo pasado se recordarán que el capítulo 4 de Marcos, la parte final del capítulo, nos enseña cómo los discípulos cruzan de Galilea por el mar de Galilea para entonces ahora desembocar en esta famosa ciudad llamada Decápolis. Así que ahora nos encontramos con un grupo de discípulos que en el capítulo 4 acaban de atravesar una terrible tormenta. Todavía les están temblando las piernas por la emoción que sintieron al saber que se iban a ahogar, por la impresión que tuvieron porque Jesús se levantó de su siesta y ordenó que se detenga el mar y el viento y la tormenta se calmó ante la autoridad de su palabra. Y ahora llegamos del otro lado. Hay un mapa que te puede ayudar más o menos a distinguir y estoy seguro que a la cuenta de 3 va a aparecer. Así que estábamos de este lado, estábamos en Galilea, estábamos de este lado y ahora cruzamos el mar de Galilea y estamos del otro lado. ¿A dónde estamos ahora? Del otro lado. El mensaje de esta tarde se llama Los del otro lado. Los del otro lado. Lo que nos vamos a encontrar con las personas del otro lado. ¿Por qué Jesús habría elegido pasar por la experiencia de la tormenta a sus discípulos y ahora desembocar del otro lado para que la persona que lo recibiera sea un endemoniado, una persona fuera de sí, una persona descabellada en su conducta, en su hablar, en su hacer? Me parece a mí que la verdadera tormenta recién comienza aquí, en esta famosa ciudad llamada Decápolis. ¿Qué es la ciudad de Decápolis? ¿Qué tenía de encanto o de desencanto esta ciudad que Jesús insistentemente quiso ir y llevarse a sus discípulos para que tengan esta experiencia de frente con lo que se iban a encontrar? Decápolis es justamente una ciudad que tiene el nombre que distingue las ciudades. En realidad Decápolis no es una ciudad. Decápolis son 10 ciudades que hacen en la gran ciudad.
Dicho de paso, no solamente se quedaron en el número 10, algún tiempo fueron 12, otro tiempo fueron 17, pero Decápolis es una ciudad muy particular. Présteme toda la atención posible porque Decápolis no es cualquier lugar. Decápolis es el lugar más oscuro de este escenario que presentaremos en el día de hoy. Decápolis era una ciudad, gran ciudad, gobernada por los romanos. Las personas que vivían en esta ciudad eran personas de origen griego, en su gran mayoría. Eran personas paganas, pecadoras. Eran personas que tenían todos los dioses menos el Dios correcto. Toda la suciedad, toda la oscuridad, toda la brujería, todas las cosas raras, por así decirlo, sucedían en esa ciudad. Por eso el asombro de Jesús, o más bien de los discípulos, al saber que Jesús estaba interesado en cruzar del otro lado para ir a ese lugarcito, lugarzucho, lugarete, o llámelo como quiera, ese lugar de bajos recursos, de baja gente de la calaña. ¿Por qué nos habríamos de juntar con los del otro lado si ahí vive la chusma? ¿Qué vamos a buscar ahí? Se encuentra Jesús en la orilla de este mar, del otro lado, y ya tenemos la primera impresión del que te recibe, como en todo lugar al que uno llega. Cuando uno llega a un lugar, la verdad que toda la apreciación la va a tener la persona que te recibe. Si uno entra a un restaurante y uno ya ve que hay alguien que lo está atendiendo de una manera amable, cordial, que la llama por el apellido, ya usted sabe cómo le van a cobrar adentro del restaurante. Algún día accidentalmente nos metimos con mi esposa y mi niña, la más grande cuando era pequeña, no hace mucho tiempo atrás, en un restaurante donde me asombraron porque en vez de decirme buenos días o buenas tardes, además de decirlo me preguntaron, ¿su apellido, señor, cuál es? ¡Ay! Yo sé, cuando me preguntan el apellido, así también va a ser el bill. Por eso ahora cuando entro a un restaurante pregunto, ¿acá preguntan apellido? Porque si dicen sí, mejor me salgo y me voy al pollo loco. La imagen de la persona que representa y que recibe a Jesús no es una persona bien portada, educada, de traje y corbata y buenos modales. Es un endemoniado. A él se le conoce como el endemoniado de Gadara o gadareno. Una persona literalmente fuera de sí. Ese es el escenario que impacta, que primero nos impacta al ver que Jesús decide pasar del otro lado y nadie sabe para qué realmente hasta que este personaje aparece en escena. Así que Decápolis es una ciudad bien pagana, bien perdida, porque los de este lado eran personas intelectuales, inteligentes, doctores de la ley, sabían perfectamente la ley de Moisés e intentaban guardarla a rajatabla. Por supuesto, colaban la pajilla, pero se tragaban el camello. Criticaban a todos los demás, pero ellos mismos, le dice Jesús, ustedes son sepulcros blanqueados, tienen un muerto adentro, aunque tienen cara de vida. Estos son los de este lado. Los del otro lado no guardaban absolutamente nada, no les importaba absolutamente nada, no tenían ninguna ley, sino solamente la romana, o sea, literalmente ninguna ley. Los de acá eran personas que guardaban el sábado. El sábado era de ley guardarlo. Los del otro lado, el día sábado, se iban a jugar al fútbol. Jugaban a la pelota con los niños, iban al parque, tomaban helado, tomaban cervezas frías, hablaban vagabundería y malas palabras, se peleaban con las esposas. Los del otro lado eran los cualquiera. Los de este lado eran personas que sabían perfectamente cómo comportarse. Los del otro lado eran literalmente un desastre. Los de este lado eran personas que jamás comerían un trozo de cerdo. El cerdo era el animal más inmundo porque la ley de Moisés nos había enseñado que nosotros no podíamos comer cerdo, decían los de este lado. Los del otro lado se armaban unos fiestones, chicharrón, cuerito, taquitos, asada, hasta hambre me dio. Ellos comían con salsa verde, con salsa roja, ¿quién da más? Los del otro lado no les importaba absolutamente nada. Armaban todas las fiestas y todos los desastres habidos y por haber. Y no podía faltar, por supuesto, un pedazo de cerdo en este asunto.
el hombre endemoniado sale de los sepulcros. ¿Por qué el evangelista Marcos nos enseña que el endemoniado sale de los sepulcros? Posiblemente sea basado en la vieja teoría de que en los cementerios todavía los espíritus deambulaban en ese lugar oscuro. Así que el evangelista Marcos nos enseña que él tenía una vida oscura por dentro, por estar endemoniado, y también tenía una vida oscura por afuera, porque ¿quién quería vivir con él? Descripción del endemoniado: era alguien que habían querido detener, era alguien que la comunidad había querido aplacar, era alguien que la comunidad había hecho lo posible porque se comportara más o menos como es debido. La terapia, ¿cuál fue? Atarlos con cadena. Intentar desde afuera detener a esta persona que era mal portada, mal geniada, y ahora todos sabemos que la razón era porque tenía demonios adentro. La antigua tradición decía que en los cementerios habían espíritus, por lo tanto este hombre estaba en un lugar literalmente oscuro, literalmente oscuro. El encuentro con Jesús cambia toda la escena de lo que hasta este momento ellos habían experimentado con el endemoniado. Présteme atención. Los vecinos de la comunidad habían querido que este hombre mal portado se porte bien, pero no lo lograron. Intento fallido. No hubo que lo pudo tratar, no hubo terapia, no hubo consejería, no hubo cadenas que lo detenga. Él seguía haciendo y comportándose de la manera desordenada como hasta este momento. Cuando se encuentra con Jesús, Jesús lo cambia todo solamente en una conversación. Sigan conmigo leyendo, son tan amables, y si no pongan atención en la pantalla. Versículo número 6. Cuando vio a Jesús desde lejos, este endemoniado, mal portado, rompecadenas, esta persona despreciada que vivía en un cementerio o entre los sepulcros, cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. Le dijo a Jesús: ¿por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Gritó con fuerza: te ruego por Dios que no me atormentes. Ahora el que había atormentado a todos por tanto tiempo era el que estaba siendo atormentado por Jesús. El atormentado le pidió a Jesús que no lo atormentara. Dice el verso número 8, es que Jesús le había dicho: sal de este hombre, espíritu maligno. Y luego comienza una conversación y le dice: ¿cómo te llamas?, le pregunta Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Seguimos leyendo. Y con insistencia le suplicaba a Jesús que no lo expulsara de aquella región. Como en una colina estaban paciendo una manada de cerdos o de muchos cerdos, los demonios le rogaron: mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Así que él les dio permiso. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran unos 2000, y la manada se precipitó al lago por el desempeñadero y allí se ahogó. Esta fue la primera vez que alguien creó el famoso jamón del diablo. Jesús mantiene una conversación muy leve con el endemoniado y el endemoniado queda libre al instante. Ahora, este endemoniado no es una persona que tenía uno que otro demonio, uno que otro problemita. Déjenme mostrar una foto a ustedes más o menos para que se den una idea de lo que representa una legión. Una legión era un término de guerra romano que representa justamente a una cantidad inmensa de soldados. Una legión son aproximadamente entre 5.000 a 6.000 soldados. Así que este endemoniado no tenía uno que otro demonio, tenía entre 5.000 y 6.000 demonios encargándose desde el mismo infierno de hacerle la vida imposible a él, a los suyos y a toda la ciudad en la que vivía. Por ahí me hace pensar que el endemoniado gadareno representa lo que la ciudad es. Dijimos que era una ciudad pagana, una ciudad oculta, una ciudad sucia, una ciudad con tendencia pecaminosa a más no poder, un lugar donde Dios era prácticamente un tema de burla, donde cada quien creía lo que creía. Era una ciudad que no tenía ninguna solución a no ser que el nazareno se le ocurriera montarse en una barca
con sus 11 discípulos, cruzar el mar, pasar una tormenta y llegar a un lugar donde nadie jamás llegaría a hacer absolutamente nada bueno. Una vez que el endemoniado queda libre, sucede algo muy curioso. El cerdo, además de ser simplemente un cerdo, era también un símbolo. Era un símbolo de la bandera, era un símbolo de la ciudad, era un símbolo del patrimonio de las personas que vivían en Decápolis. Era como el lugar que se me va de la mente ahora. ¿Qué lugar en México es famoso por el tomate? Ayúdenme ustedes, a mí. Sinaloa, perfecto. Así que si hay alguien que es de Sinaloa, ¿alguien de Sinaloa aquí? Tomatero. Así se dice, no sea cosa que diga algo feo. Bien, entonces si alguien es de Sinaloa, entonces debe de comprarse una camiseta, tener una chamarra o poner una bandera en el cuarto de su casa con un gran tomate, dándole gloria a Dios por el lugar en donde Dios le permitió nacer y vivir y criarse y demás. Amén. Perfecto. En mi caso debería tener una bandera con un gran mate. Y para el que no sabe lo que es mate, no sabe usted lo que se pierde. Es un requisito tomar mate para entrar al cielo. Porque sin mate nadie verá la gloria de Dios. Así que el cerdo era una bandera, era algo que ellos levantaban en alto. ¿Por qué? Porque le daba de comer a la ciudad o a las ciudades. Recordemos que los demonios que se meten en los cerdos era una persona cuidando a los animales, pastando o comiendo a los cerdos, y la Biblia se encarga de decir que eran aproximadamente 2.000 cerdos. Es curioso que Marcos le pone el número de la cantidad de cerdos para que todos nos demos cuenta que la pérdida que iban a tener era una pérdida grande. Su negocio se le fue al barranco porque a Jesús se le ocurrió sacarle demonios a uno, 5.000, 6.000, y meterlos en 2.000 cerdos. Así que, no sé, saquemos cuenta, a 2, 3 demonios por cerdo. Eso provocó que todos se fueran al barranco y se ahogaran de una manera precipitada. Ese escándalo que les presento en el día de hoy fue lo que provocó una conversación entre toda la comunidad de Decápolis, el endemoniado que ahora ya no está endemoniado, y Jesús mismo. Esa conversación la encontramos juntos, si me acompaña del verso 15 en adelante. Llegaron a donde estaba Jesús, y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios, 5.000, 6.000 demonios, dijimos, él estaba, pongan atención, marquen sus Biblias, claven su mirada en lo que van a leer ahora y díganme si no tenemos a un Cristo asombroso, maravilloso, digno de exaltar. Él estaba sentado, vestido y en su sano juicio. Él estaba sentado, vestido y en su sano juicio. Lo que me llama la atención, que termina diciendo el verso 15, que tuvieron miedo. Pónganme atención, por favor, mírenme acá. Mientras el endemoniado estaba endemoniado, todo el mundo quería detenerlo, contenerlo, atarlo, amarrarlo, ponerle un freno. Y ahora que él está sentado, vestido y en su sano juicio, la gente todavía sigue teniendo miedo. Así que la gente de Decápolis es una gente muy especial. La gente que vive en esta ciudad no es cualquier gente. Esta ciudad es una ciudad oscura, es una ciudad tenebrosa, es una ciudad donde la gente ve que las cosas cambian para bien, pero igual todavía resisten al cambio. Este es el amigo que ve que el otro amigo fue alcohólico y ahora cambió su vida para siempre, y el ex alcohólico le predica al que es alcohólico y le dice: ¿sabes qué? Dios me ha librado a mí, y este que tiene el problema resiste al del cambio. Este es como la persona que tiene problemas matrimoniales y todo el barrio sabe que lo tiene. Un día mejora su vida de pareja y ahora le quieren decir a todo el mundo que su vida cambió para siempre por Jesús. Así que ahora va caminando por la comunidad. Antes la señora era chismosa, ahora es una predicadora del evangelio.
Mientras está en la fila del supermercado, en vez de chismear y criticar a la otra, le cuenta a la vecina, no sabes qué bien que estoy con mi marido. ¿Qué pasó? ¿Lo cambiaste? No, Dios lo cambió. ¿Te casaste con otro? No, es el mismo. Pero está cambiado, está transformado. Y la vecina dice, no te creo, de veras. ¿Y tú crees que con el mío puede pasar lo mismo? No, no creo que pase. Un tipo de gente así, en Decápolis vivía ese tipo de gente. La gente que no asimilaba el cambio ni de ellos, ni de otros, ni de ninguno. Estaba el endemoniado, sentado, bien vestido y en su sano juicio, y a la gente le agarró miedo. Sigan leyendo conmigo, verso 16. Los que habían presenciado estos hechos les contaban a toda la gente lo que habían sucedido con el endemoniado y los cerdos. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. Los de Decápolis son gente rara. Son gente que quieren que Jesús se vaya de su ciudad. Son gente que no quieren enfrentar ningún tipo de cambio en su status quo. Están acostumbrados así, así fue como aprendieron. Esto es lo que nosotros hemos hecho por tanta cantidad de años. Así es como nos podemos comportar. Jesús, te resistimos. No queremos que te metas a hacer ninguna otra cosa más porque no queremos ningún tipo de movimiento. Sigue el verso 18, lean conmigo. Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús le dijo una respuesta que en mi vida hubiera esperado del mismo Jesús. Jesús, verso 19, no solo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los de tu familia, y dile todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Póngame atención, por favor. Hasta este momento Jesús estaba invitando a que la gente lo siguiera. Iba con los discípulos y les decían, sígueme. Agarraba a la gente y les decía, síganme. La invitación de Jesús en todos los evangelios es, síganme, síganme. ¿Están acá conmigo? Síganme. Ahora Jesús cambia completamente la técnica y le dice a este que acaba de liberar, que quiere una vida cerca de Jesús, que quiere ser un discípulo de Jesús, que anhela continuar los pasos de aquel que lo hizo libre, del único que lo hizo libre, y Jesús le dice que no. ¿Qué traería Jesús en mente al decirle a una persona que acaba de ser libre de 5,000, 6,000 demonios que no lo siga? Posiblemente lo que el endemoniado, que ahora no es el ex endemoniado, quería hacer, tenía una buena iniciativa, era bien intencionado. Él quería seguir a Jesús porque Jesús le había liberado la vida. Pero ¿qué haría el ex endemoniado en un lugar como Galilea, donde habían un centenar de religiosos? Posiblemente lo que pasaría si el endemoniado hubiera cruzado de este otro lado, se hubiera juntado con todos los religiosos y su pasión por Cristo se hubiera acabado. Seguramente se hubiera encontrado con que había 50,000 millones de reglas por seguir para una relación con Jesús, mientras el endemoniado solamente lo que hizo fue ser libre por la gracia y la misericordia del mismo Jesús y nada más. Quizás hubiera entrado él en la parte formal y le hubieran dicho, no, endemoniado. No, mire, señor ex endemoniado, las cosas no son así. Aquí le va, regla número 1, regla número 2, regla número 3. Y qué complicada que es la religión a la hora de ponernos frenos en una relación con un Dios tan maravilloso como el que tenemos. La segunda razón, lo dice la Biblia, es justamente porque él se iba a tener que quedar como misionero en su propio lugar. Jesús le dice, no me vas a seguir. Yo voy a ser despedido por tu gente y voy a volver a Galilea, donde tengo que seguir con el ministerio. Pero tú, mientras tanto, mientras yo me voy a Galilea, tú te vas a quedar aquí y te vas a quedar con los de tu familia. Y les vas a contar a todos, les vas a predicar a todos y les vas a decir de cómo yo, Jesús, tuve compasión
Me puse en tu lugar. La palabra compasión es una palabra preciosa, que se dice tan fácil y se practica tan difícil. Porque compasión significa poner el corazón en el lugar del otro. Poner tu corazón en el problema del otro. Poner tu corazón en la necesidad del otro. Diríamos vulgarmente, ponerte en los zapatos del otro. Jesús se identificó con la oscuridad del endemoniado. Y Jesús es luz. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que vio oscuridad y se identificó porque Él es luz. Y Jesús iba a ser el único que iba a poder iluminar tanta oscuridad. Dijimos que el endemoniado tenía oscuridad interna. ¿Dónde vivía el endemoniado? ¿En un departamento, en el 5º piso, con vista al mar? No. ¿Cómo estaba el endemoniado? Mal con él, mal con los demás, encadenado de vez en cuando, loco por dentro, loco por fuera. Era un desastre. Y si Jesús no tenía compasión de alguien así tan desastroso, no habría nadie jamás en la vida que lo pudiera transformar. No me quiero entrometer en la vida de ninguno de ustedes, e inclusive no conozco tampoco el pasado detallado de ninguno de ustedes, pero sí puedo decirles por la Biblia que todos nosotros estábamos muertos en delito y en pecado. Todos estábamos en oscuridad. Y aunque a alguno nos haya quedado un poquito la cara de loco, realmente todos estábamos fuera de sí. Todos estábamos pensando en cualquier cosa menos en Dios. Todos queríamos relación con cualquier cosa menos con Dios. Y todos estábamos en la vida tratando de buscar qué nos podía saciar esa sed interna hasta que Jesús se nos atravesó en el camino. Y entonces fuimos libres. Y nos convertimos en discípulos de Él. Pero me gusta pensar que este discípulo no es un discípulo común. No es alguien que sigue a Jesús para seguir disfrutando de los milagros de Jesús. No es alguien que se arrima al resto para poder aprender cómo hacer. Es alguien a quien Jesús, después de transformado, le dice, quédate en tu casa porque algo maravilloso va a pasar con ellos. No me quiero adelantar a lo que predicaré en el próximo domingo, pero te invito a que sigas con el mismo entusiasmo que ahora. Porque estas personas que echan en Decápolis a Jesús 2 capítulos más adelante, Marcos capítulo 7, van a decir de Jesús que Jesús es el único que hace las cosas bien. Jesús regresa a Galilea. Ahora el endemoniado se queda para hacer testimonio en Decápolis. Jesús en 2 capítulos va a volver. I'll be back. Regresaré. En 2 capítulos más Jesús vuelve a Galilea, de Galilea a Decápolis, y se va a encontrar con un avivamiento espiritual maravilloso en Decápolis. Espérenme. Listo. Este aplauso era para el ex endemoniado. Porque Dios lo usó a él. Dije, no me quiero adelantar, porque 2 sermones por una ofrenda no va. Pero la persona que provoca un despertar espiritual en Decápolis fue nada más y nada menos que el ex endemoniado. Ahora Jesús tiene que volver a Galilea y va a volver por una razón a Galilea. Y por la misma razón el endemoniado se va a quedar siendo testimonio en Decápolis. Leamos juntos el último verso, el verso 20. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él. Y toda la gente se quedó asombrada. La primera reacción de este nuevo discípulo flamante fue la obediencia. Él no dijo, ahora que se fue Jesús, total nadie me ve, ojo que no ve, corazón que no siente, ahora voy a disfrutar de mi vida de ser una persona libre, ahora voy a volver a hacer lo que yo quiera o voy a recuperar el tiempo que perdí, o voy a salir con mis hijos al parque, cosa que no está mal, o voy a volver con mi esposa para decirle que ya no soy tan endemoniado como antes. Lo que hizo el endemoniado gadareno fue volver a obedecer de inmediato lo que Jesús le había dicho que hiciera. Él salió, según el verso 20, a proclamar. La proclamación es la anunciación, el mensaje compartido, verbal y en acción. Comenzó a proclamar
a todo Decápolis de lo que Jesús había hecho con él y en él. ¿Dónde ustedes piensan que el endemoniado gadareno o el ex endemoniado podría haber sido más útil? ¿Con Jesús, volviendo a Galilea y aprendiendo de Jesús, qué buena enseñanza tiene? ¿O a la misma vez podría ser igual de bueno obedecer la idea de que Jesús le dijera quédate en Decápolis para entonces compartir con toda esta gente que no escucharían sino a alguien que es del mismo lugar? A alguien que estaba completamente loco, pero ahora es una persona libre. A Jesús la gente lo resistió, literalmente les pidió que se fueran, le pidieron a Jesús que literalmente, físicamente se fuera de Decápolis. ¿Cómo iban a hacer para echar al endemoniado si él era de ahí? ¿Cómo iban a hacer para sacarse de encima a alguien del lugar? ¿Cómo iban a hacer para sacarse de encima al loco del barrio? Quizás acá no hay muchos, bueno, quizás los hay, pero disimulados. Pero en nuestras comunidades, en nuestros barrios, si te acuerdas de dónde vienes, siempre hay un loquito en el barrio. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan del loquito en el barrio? Levante la mano quien se acuerda. ¿Usted era uno? ¿O usted? ¿Quién va a quitar? ¿Quién va a contradecir al loquito del barrio? ¿Quién puede contradecir al loquito del barrio? En mi barrio, mi loquito, le decíamos la cucaracha, porque le cantábamos la cucaracha y él bailaba. Así que le decíamos el cucaracha. ¿Cómo le decían a tu loquito? Bueno, este era el endemoniado. Había sido libre, pero todos los conocían como el endemoniado, el loquito. Ahora, ¿cómo iban a hacer para sacarse al loquito de encima? Ahora no tan loquito. No iban a poder sacárselo de encima. Segundo lugar, qué testimonio tan fuerte el de una persona transformada que todo el mundo lo conocía como un maleante, como un sinvergüenza, como una persona malvivida, y ahora que todos lo conozcan como la persona transformada que es. Maravilloso es eso. ¿Qué más, terminando ya, mientras los músicos pasan aquí, qué más debería hacer Jesús por nosotros? Para que nosotros podamos, como el endemoniado o el ex endemoniado, proclamarlo a Él en donde quiera que nos encontremos. ¿Qué más cosas buenas debería Él hacer por nosotros para que salgamos disparados de ese santuario y mañana mismo o esta tarde, en las próximas semanas, en los próximos años, proclamemos a Jesús como la luz en el medio de las tinieblas? ¿Qué más debería hacer? ¿Qué te detiene a que eso sea de esa forma? El endemoniado era un personaje. Y ese personaje de la burla pasó a ser útil para Dios. Del desprecio pasó a ser un instrumento divino. De alguien despreciado pasó a ser una pieza clave para el próximo despertar espiritual de la ciudad de Decápolis. ¿Qué es lo que Jesús tiene que hacer? ¿Qué más, diría yo, tiene que hacer Jesús por ti y por mí para que nos volvamos los próximos ayudadores de nuestras ciudades, nuestros trabajos, nuestras familias, nuestro contexto, donde quiera que Dios nos lleve, estemos o andemos? ¿Qué más Jesús debería hacer? Ponte en pie conmigo, por favor. Te quiero recordar algunas cosas y con esto voy a terminar y oremos y cantamos un momento más. Te quiero recordar varias cosas. La primera cosa que te quiero recordar es que eres una persona nueva en Cristo. Y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Jesús te hizo una persona nueva. Tienes una nueva identidad, tienes un nuevo nombre,
Digo, no el de Seguro Social. Tienes un nuevo padre y tienes un nuevo rumbo. Lo que tienes es una identidad completamente cambiada. Antes eras, pero ahora eres. Antes fuiste. Y me gusta mucho usar la palabra ex, porque está bien. Me gusta mucho usar la palabra ex, porque justamente marca el camino. No me voy a olvidar de lo que yo fui. Lo voy a usar para redimir a otros. Yo era esto, pero ahora soy esto. Yo era un mentiroso, pero ahora hablo verdad. Yo era un vicioso, pero ahora soy una persona libre para su gloria. Yo era un endemoniado loquito, pero ahora estoy libre para compartir con los demás de quien me ha liberado. Yo era, pero ahora soy. Uno no hace alarde de su pecado, ni de su vida sucia, ni de su vida oscura, por supuesto. La idea es entender que somos perdonados, pero que tenemos una vida pasada, la tenemos. El endemoniado la tenía. Y la Biblia se encarga de registrar exactamente, con lujo de detalle en ocasiones, de que lo que este señor estaba haciendo era terrible. Para hacer la visitación de 6,000 demonios, créanme que este muchacho no era una perita en dulce. Para hacer la habitación de 6,000 demonios, déjeme decirle que a este señor le encantaba meterse en problemas. ¿Hay alguien así aquí? Te reprendo en el nombre de Jesús. Está bien identificarse con el pasado y está bien entender lo que uno era, pero está mucho mejor entender lo que uno es ahora. No quito lo que yo era, pero te voy a mostrar lo que ahora soy. Nadie podía tener relación con Dios por su propia cuenta. Nadie puede tener relación con Dios por su propia cuenta. Nadie. No hay religión, no hay ofrenda, no hay sacrificio, no hay culpa, no hay oración, rezo, no hay esfuerzo humano que te pueda unir al Dios que te ama simplemente porque te ama. El endemoniado no hizo absolutamente nada para ser libre, solamente se encontró de frente con Jesús. Y quien se encuentra de frente con Jesús no puede seguir siendo igual nunca más en su vida. El apóstol Pablo dice que donde el Espíritu de Dios está, ahí hay libertad. La Biblia está llena de promesas de cuando nos juntamos 2 o 3 en su nombre, su presencia está ahí. Cuando lo adoramos, Dios habita en medio de la alabanza. Y si tenemos una promesa divina, y por último, es que todos tenemos el sello de la autoridad y la autonomía del Espíritu Santo. Somos su propiedad. Somos suyos. Así que el Espíritu Santo ahora mismo nos ayuda a todos y nos da testimonios a nosotros mismos de que somos hijos del papá, somos hijos del Padre, somos suyos. Somos su pertenencia. Dígame una cosa, ¿qué más debería hacer Jesús por nosotros? Para que ahora mismo nos salga disparado de aquí a contarle a cuántas personas se te cruce por delante que hay un Jesús que los ama y los quiere transformar ahora mismo solamente por su amor. Oremos juntos. Padre, te pedimos que nos ayudes a entender exactamente, Espíritu, qué es lo que nosotros tenemos que hacer para tu gloria. Cada persona aquí tiene su historia. Cada familia tiene su historia. A todos nos has llamado y nos has perdonado y nos has mostrado tu perdón. A todos nos has redimido, nos compraste con tu sangre, con tu cruz, con tu sacrificio y nos pusiste en un lugar maravilloso, que es en tu reino. Ahora pertenecemos al reino de la luz. Salimos de las tinieblas para convertirnos en participantes del reino de la luz. Y ahora, Espíritu Santo, lo que te pedimos es que nos llenes en una manera maravillosa
de una manera tal que nosotros no podamos callar de lo que tú has hecho por nosotros. Señor, sé que todos estamos luchando con lo mismo, la falta de tiempo, la rutina, el trabajo, la preocupación semanal. Señor, cada día ponnos personas delante que le podamos compartir lo que tú has hecho por nosotros. Ya sea en el trabajo, en la tienda, en la escuela, donde quiera que estemos, Señor, que podamos compartirle a todo el mundo lo que hiciste. Permítenos disfrutar de gente transformada, de ver personas cambiadas para siempre. Oh, Espíritu Santo, solo tú lo puedes hacer. Permítenos ver con nuestros propios ojos personas transformadas para siempre. Y a la misma vez te pido que nos transformes a nosotros primero. Y si hay algo oscuro en mí, si dentro de mi corazón tengo algo que no te agrada, oh Espíritu Santo, te pido que me lo muestres para yo confesarlo y ser perdonado y sentir tu perdón ahora mismo. Señor, no te quiero fallar. Señor, no quiero hacer cosas que no te agraden. Señor, queremos vivir para ti y extender tu reino donde quiera que nos encontremos. Mientras cantamos en esta tarde de Espíritu Santo, te pido que sanes, que fortalezcas, que llames, que animes y que levantes las manos de aquel que está cansado, que animes a aquel que cree que no puede testificar de tu poder y que seduzcas con tu Espíritu Santo a los que tenemos que cambiar para bien. Te exaltamos, Jesús, y te damos gracias en tu nombre.